Hola exóticos. De ahora en adelante les voy a decir exóticos porque la verdad lo uso mucho esta palabra y también es que me gusta mucho porque, mira, por ejemplo, yo soy rumana y vivo en México. México es un país exótico y yo por ser rumana y vivir en un país bastante lejos también soy exótica. Entonces yo creo que la verdad todo el mundo es exótica y aunque estés en el mismo país que naciste o no, aún así eres exótico para otras personas. Entonces sí, de ahora en adelante les voy a decir exóticos. Y hoy lo que vamos a hacer es comer algo porque pues como estoy en la playa es la mayoría de la comida, que es como un 90%, es nada más mariscos porque así está en la playa. Y pues la verdad es que yo no soy nada fan de los mariscos, pero vamos a intentar a ver pues qué pasa. ¡Empezamos! Bueno, es que me estoy preparando mentalmente para esto, lo que hay acá en este plato. Se llama ceviche de pescado. Y pues la verdad es que pues no sé a qué huele. Y necesito como 2 minutos para decir que sí, lo voy a probar esta cosa. Bueno, pues ya, mejor no pienso en lo que como y puede que así será mejor. Y cierro los ojos también. Bueno, pues no fue tan mal como lo pensé. Pero está muy salado, ¿eh? No sé si es normal que esté así de salado, pero la verdad no tiene sabor a nada. Mira, creo que tengo que comer uno así solito, sin galletita ni nada, para realmente sentir el sabor. Bueno, voy a comer así solito para ver si qué sabor tiene con algo similar o algo así. No tiene sabor. No tiene sabor. O sea, no tiene sabor a nada. La verdad es como la jícama. No tiene sabor, no tiene sabor. O sea, está rico porque no tiene sabor. O sea, está bien, pero creo que prefiero morirme de hambre. Pues una calificación sería 10 porque me espera que sabe peor, mucho peor. Y no me espera que no sabe a nada. La verdad no me esperé. Yo creo que le doy 10. A ver si mañana con qué pescado o mariscos me encuentro. Es chido comer mariscos en México. Bueno, acá se acabó mi primer platillo de hoy y nos vemos mañana. See you. Hoy estamos en Sayulita y estamos comiendo mariscos como ya les había prometido, de que en cada comida voy a comer mariscos. Y hoy me toca comer pulpo crujiente. Yo creo que esto me va a gustar, pero el otro pulpo creo que no. Bueno, pues nos preparamos mentalmente. No, creo que sí me va a gustar esto. De hecho, esto parece como slanina en mi país, que los romanos me van a entender. Slanina en español es grasa de puerco. Bueno, ¿listos? Vamos a empezar. De hecho le falta nada más la sal y ya es grasa de puerco. Se siente como la piel, bueno, supongo que es como la piel del pulpo. Pero está rico, está bien. A las crujientes le doy un 7. 7, está bien. No soy fan, sí me gusta más el camarón. Eso no me da confianza en probarlo para nada. O sea que necesito mínimo 2 minutos para pensarlo bien. Ay, es pulpo con ajo. Sí, poftabuna. Ese es buen provecho en mi idioma. Bueno, lo peor que puede pasar es vomitar, ¿no? Y ya listo. Y tengo lugar. No sabe a nada, sabe mucho ajo, la verdad, pero ya, eso fue lo único. I'm sorry, ya. Cuando lo comes y
y ya están solitas así, ya masticadas, están solitas estas cosas que están acá, esas. Sí está como raro comerlas, la verdad. Supongo que como esas se pegan así como de cualquier cosa. No sé, ay no, sí, no fue muy agradable que digamos, la verdad. La calificación que le hubiera dado yo creo que es 5, 4,5, para que no pase. Mi país, si tienes 5 ya pasas, ¿no? Pero si tienes 4 no pasas. Entonces sí, le doy 4. Aunque 4,5, aunque 4,99 aún así no va a pasar. Solo tienen que tener 5. Así que no, definitivamente no. Bueno, pues ya los probé, ya los comparé, ya les di calificación. Ya hice todo lo que cumplí de mi parte, ya los comí sufriendo, pero sí comí. Nos vemos mañana a la misma hora de la comida, intentando comer no sé qué. Si no fuera por ustedes nunca lo haría, créeme. O sea, lo pruebo ahorita porque por el video, si no, never ever, o sea, nunca. Que se me cuidan, see you. Ahorita vamos a probar el jugo de coco. A ver qué tal. Y sí es muy exótico que lo tengas así. De hecho falta un paraguas así y ya listo. Bueno, vamos a probarlo. No me gusta. Quiere ser dulce pero no lo logró. Entonces quiso ser amargo y tampoco lo logró. Entonces está como entre. Ahorita vamos a ver si nos los puede partir para comer el coco de adentro. Mira, para mí el coco no es refrescante, ¿eh? O sea, el jugo de coco no fue nada refrescante. Y ahorita me dio, ya me lo partió. Y me puso sal y limón. Pues los mexicanos siempre usan limón para cualquier cosa, ¿no? Vamos a poner poquito de limón. Poquito, no abusamos. Ay. No soy fan, parece mariscos. No soy fan del coco. Ya, lo probé, no soy fan para nada. Le voy a dar una calificación y será el 5. O sea, sí pasa, pero pues no es refrescante. O sea, yo creo que el rol de porque nace el coco es para refrescar y a mí no me refresca, entonces 5 nada más. Nada más porque es exótico. Bueno, nos vemos en el siguiente platillo, que ya no sé si va a ser fruta o comida de la calle o mariscos, ya no sé, pero nos vemos en la siguiente comida. Ya estamos en otro lugar. Íbamos por la carretera así, tranquis, escuchando música y a todo lo que da. Pero nos encontramos un lugar exótico y muy típico de acá, que son así como los tianguis en la carretera, que tienen absolutamente de todo lo que te puedes imaginar de frutas exóticas que hay. Vamos a ver qué vamos a probar y qué vamos a gustar y qué vamos a llevarnos para la casa. Vamos a empezar con el plátano manzano. Es chiquita, es bebé. Ya entiendo por qué se dice manzano, porque tiene sabor a manzana también. Es raro esto, pero está rico, está rico. Mi calificación es 10. 10. Vamos a ver qué otras cosas más encontramos exóticas. Es un mango. Y acá lo tengo ya listo para probarlo. No me puse nada, ni chile, ni sal, ni nada, porque como no como nada picante, entonces lo vamos a probar nada más así. Sí he probado mangos antes, quiero decir, pero no estaba muy segura de que eran como naturales, porque los compro del súper. Entonces este seguro es 100% natural. Es muy rico, créeme. Es muy rico. Calificación, obvio que 10, porque de hecho es mi fruta favorita. Vamos a probar otras frutas exóticas. Está pesada, esta cosa. Yo creo que tiene espinas. No estoy muy segura, pero como que sí parece. Y está bien pesada, y eso que es la más chiquita que encontré para no cargar tanto. Se llama yaca y es una fruta bastante exótica, porque yo nunca en mi vida la vi. Nunca, o sea, nunca. Y ahorita la vamos a probar, pero tengo acá ya lista. Y vamos a proceder a gozarlo, a disfrutarlos, y espero que se les antoje mucho para poder venir acá a probarlos. Esas están frías, entonces vamos a proceder. Está muy rico y tiene un sabor, alguna fruta, no me acuerdo cuál fruta, pero tiene un sabor similar. 6 de estos platos hacen una igual que la que le mostré antes. Y la cáscara es muy delgadita, y de hecho para que llegues a esta fruta es como una capita
blanca que es como chicle, de hecho. Ahorita acompáñame a ver el árbol. Es un árbol chiquitito, la verdad, pero no tiene que ser de altura alta, porque de hecho las cortan cuando ya están verdes para que no se caigan y chupoc, ¿no? Las más grandes pueden llegar a tener 70 o 80 kilos, que de hecho es muy grande, son como 2 veces yo. Le vamos a dar un 10 de seguro, porque nunca la vi, nunca la busqué, nunca la encontré, nunca la probé y de seguro me gustó mucho, entonces le vamos a dar un 10. El plátano macho. El plátano se come cuando es café nada más, porque entonces es cuando es más rico. Y generalmente se come asado. Interesante manera. Vamos a comerlo, a ver qué tal. Pues solo por la forma hubiera dicho que es plátano, pero el sabor no tiene nada que ver con el plátano que yo conozco, al menos. O sea, sí está rico y es bastante seco. Creo que por eso no soy fan, porque a mí no me gustan como las cosas muy secas. De calificación yo creo que será como un 8. Un 8. Y nos vemos en el siguiente platillo, o mejor dicho comida, porque quién sabe lo que va a comer el siguiente, ya ni yo sé. See you. Obvio que llegó la hora de la comida otra vez y tengo que probar otros mariscos nuevos. Hoy me toca tacos, porque pues también estoy en México, ¿no? Hoy me toca comer tacos de pescado. Bueno, pues vamos a proceder a comer. De vista pues no se ve mal porque está como empanizado, supongo, pero vamos a ver realmente cuando lo voy a morder. Pues tiene sabor a pez, pues sí. De hecho, mi mamá hace pez de año nuevo empanizado con harina de maíz. Entonces a veces sí como y a veces no, pero la verdad no es mi platillo favorito. De hecho sí sabe como al que hace mi mamá, pero si hubiera que darle una calificación, yo creo que sería como un 6. Definitivamente el camarón fue, creo que mi favorito. Bueno, pues vamos al siguiente platillo a ver qué más nos puede ofrecer la cocina mexicana, o mejor dicho, la cocina de playa. Ahorita vamos a comer tostada de callo, a lo que venimos, porque tengo calor también, a lo que venimos, por favor. No tiene sabor, a ver, le voy a poner limón porque ya casi estoy mexicana, ¿no? Creo que después de los camarones que probé, que son el top, la verdad sí que es el top. No, si no creo que hay algo que lo puede superar. Sí, le voy a dar también un 10 porque no tiene sabor a nada. Eso es lo bueno para que no me dé algo. Bueno, ahorita que estoy empezando puedo darle un 9 porque sí huele raro. Así que después del camarón, el callo es muy bueno. Bueno, pues el video de la comida ya se acabó. Comida de mariscos, comida de mar, comida de lo que nos ofrece la naturaleza. Comida exótica, mejor dicho. Si tengo que escoger entre frutas tropicales y mariscos, evidentemente que serán las frutas. Es súper obvio. Y nos vemos en un próximo video. Que se me cuiden. See you.